¿Ya estamos ya todos? Todavía. Jaime, ¿podemos empezar? Sí, Doc, ya están conectados los espectadores. Me imagino que se irán uniendo en el transcurso de los siguientes minutos. Bueno, empezamos entonces. Buenas noches tengan todos ustedes, queridos colegas de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Una vez más reunidos en este martes neuroquirúrgico. Queremos pedirles 1.000.000 de disculpas porque nuestro expositor principal, el doctor Jorge Mura, lamentablemente no va a poder conectarse hoy día por motivos que ya son ampliamente conocidos por la comunidad neuroquirúrgica. De manera que en esta oportunidad, en la parte de orden del día, va a ser suplida por el doctor Hacha, que era el coordinador de esta noche y que lo va a seguir siendo, con un tema que es de mucho interés y que nos va a ilustrar sobre lo que estábamos hablando hace unos minutos antes de que ustedes se conecten, de los cambios generacionales, cómo es que los diversos hospitales del Ministerio de Salud, sobre todo, han ido cambiando su forma de actuar, ¿no? Me refiero ya con varios antecedentes al Hospital Carrión, al Hospital Loaiza y en esta oportunidad las experiencias que están teniendo grandemente y con muchas felicitaciones al Hospital 2 de Mayo, que no solamente es en recursos humanos, sino también en infraestructura, ¿no? Han adquirido mucho instrumental neuroquirúrgico, que los va a ayudar bastante. Y un poco que la pandemia también los está frenando, pero entendemos que es parte de nuestra nueva realidad, ¿no? Por eso es que le agradecemos al doctor Hacha que esté acá con nosotros. Pero como primera parte de esta reunión, como lo hemos estado haciendo en la nueva metodología este año, es que queremos a comunicar algunas cosas, ¿no? En principio, comentarles que se está haciendo un control estricto de la asistencia a las reuniones, tanto al ingreso, que es las 8 de la noche, con momento de corte a las 8:05, y luego al finalizar nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder extenderles a ustedes el certificado de asistencia, que va a tener una validez con el colegio médico para la recertificación. Eso por una parte. Hay un control de asistencia. Por otra parte, también el control de asistencia nos sirve para fines legales porque tenemos que presentar nosotros toda esta asistencia finalmente a la SUNARP para que la próxima junta directiva no tenga las dificultades que hemos tenido nosotros y que seguimos teniendo. Por estas pequeñas cosas que parecen irrelevantes, pero que finalmente pesan mucho cuando se trata de documentos legales. Por otra parte, queremos comentarle a ustedes en la parte de despacho que estamos en comunicación constante con los profesores internacionales consolidando nuestro programa del Congreso de Neurocirugía. Y en este sentido, los vamos a llamar a una sesión extraordinaria porque los martes quirúrgicos normalmente no nos da tiempo para esto. Va a ser una sesión extraordinaria con dos motivos. El primero, consolidar el comité de reactivación de las modificatorias de los estatutos que tenemos pendientes, ¿no? Eso es necesario, y ya lo hemos explicado en las reuniones anteriores, el por qué tenemos que adecuar algunos artículos de nuestro estatuto de la sociedad que data del 2015, ya de unos años atrás. Y el segundo punto específicamente va a ser para tratar sobre los cursos del Congreso, los temas para elegir en el Congreso, como Jaimito, dame una ayuda. Los cursos
¿Los cursos precongreso o los relatos oficiales? Los relatos oficiales, efectivamente. Entonces, este es el segundo punto que tenemos que elegir por orden de nuestra asamblea, los relatos oficiales. El tercer punto que queríamos informar a ustedes era sobre que estamos en contacto continuo con la FLANC, con la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, y les recordamos que el día de mañana inicia este curso que va a durar 2 años, que tiene el aval de varias universidades. Entre estas también seguramente va a estar la Universidad de San Marcos, porque se está haciendo los trámites. Este curso es un curso de la Universidad FLANC. Va a ser dictado como a forma de módulos, y el primer módulo empieza mañana. Los módulos van a ir de la parte mucho más elemental a la parte más compleja, y está dirigido a varios niveles. Lógicamente, las personas, como los estudiantes de medicina que se van a contactar, van a, obviamente, calificar para los módulos básicos, ¿no? Y los módulos avanzados van a ser ya los colegas, los neurocirujanos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también con la FLANC ya hemos coordinado la presencia. Están haciendo 2 comités importantes. El primero, que es el Comité de Residentes de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, y que nuestro país va a estar representado en este caso por el doctor Cristian Salazar, presidente del 5º año del Hospital de Policía, por acuerdo del del Consejo Directivo de la Sociedad. Entendemos que para los próximos años, siendo este comité un comité permanente, va a tener que regirse a ciertas normas, y eso tendremos que hacerlo para evitar suspicacias y evitar malos entendidos. Lo mismo va a ser con el segundo comité que está organizando la FLANC, que es el comité de estudiantes. En este caso ya está, se ha enviado los nombres de una estudiante de medicina, ¿no? La futura doctora Ethel Rodríguez, de la Universidad de San Marcos, estudiante al momento de cirugía de la universidad. Entonces, un poco que los estudiantes de San Marcos sí han elegido, con algún tiempo, han buscado a alguien que la represente, y esa representación ha recaído en esta vez con la doctora, en esta oportunidad con la doctora Ethel Rodríguez. El siguiente informe que debemos dar a ustedes es que estamos, como ya reiteramos, intensamente trabajando sobre el Congreso Peruano de Neurocirugía. Como ustedes saben, este año el Congreso va a ser eminentemente virtual, y va a ser del 27 al 31 de octubre, respetando las tradiciones de nuestra sociedad neuroquirúrgica. Va a haber 2 días previos de curso precongreso. Estamos ahorita elaborando ya los cursos. Son 6 cursos que se van a dictar. Estamos trabajando en ello. Y también estamos trabajando con la entidad privada que nos va a facilitar el uso de toda la conectividad. Bueno, finalmente quiero pedirles que revisen frecuentemente su correo electrónico, porque un día posterior a la reunión actual vamos a enviar las agendas. Vale decir que ahora les estamos pidiendo que revisen la agenda que ya les hemos mandado, que es de la sesión anterior, ¿no? Actualmente, no la de hoy día. A ver, me voy a explicar mejor. Vamos a enviarles a sus correos las agendas diversas que estamos elaborando, para no dar lectura a las agendas en forma habitual, como se hacía antes, porque eso nos va a llevar mucho tiempo. De manera que, como ahora nuestras sesiones son un poco más cortas en la primera parte, ahora nos estamos extendiendo por la oportunidad que nos está dando el doctor Hacha y la ausencia del doctor Mura, pero
A futuro vamos a enviarles las agendas y las cuales deben ser aprobadas la semana siguiente, ¿no? La semana siguiente en la reunión. Entonces, las reuniones van a iniciar 10 minutos antes para aquellos miembros de la sociedad que quieran integrarse. Es decir, si teníamos la reunión a las 8 de la noche, la reunión va a ser convocada a las 10 minutos para las 8, porque a las 8 en punto va a empezar la parte ordinaria, que es prácticamente el evento científico programado para ese día. Bien, entonces, si hay algún pedido por orden en el ambiente, en nuestra reunión, es el momento de solicitarlo, por favor, ¿no? El doctor Gutiérrez está pidiendo la palabra y en todo caso, si hay alguno que quisiera hacer uso de la palabra, por favor háganlo saber por medio del chat para que el doctor López pueda darles asistencia técnica. Lucho. De la estadística del año pasado de los que se conectaban a esta plataforma virtual, hay un buen número de colegas neurocirujanos que están no asociados. Es un mayor número que los asociados. Entonces sería conveniente que estos colegas, para que sean beneficiarios de esta Universidad FLAN, pueda haber una ceremonia extraordinaria para que puedan incorporarse como miembros asociados, o sea, darle pase, porque ahora no pertenecen a la sociedad y no está bien que colegas que tienen muchos años ya como titulados estén sin ser beneficiarios de lo que puede ofrecer la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Gracias, Lucho. Sí, vamos entonces a raíz del pedido que estás haciendo, planificar una sesión extraordinaria de incorporación de miembros. Incorporación. Sí, de incorporación de miembros. Para eso les pedimos, por favor, a todos aquellos colegas que estén interesados y que no están todavía perteneciendo a nuestra sociedad y que nos acompañan, puedan incorporarse. También valga el momento para anunciar de que el día 30 vamos a tener un martes neuroquirúrgico con el presidente de la federación y el vicepresidente que nos van a hacer conocer los planes y programas que ellos tienen con respecto a la FLAN. Entre ellos, cómo se van a manejar, por ejemplo, las pasantías, las rotaciones, las becas, que es muy importante para nuestros residentes jóvenes y para los neurocirujanos jóvenes en general. Bueno, si hay algún pedido, parece que no hay, entonces vamos a pasar a la orden del día. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor José Hacha por estar con nosotros y por suplir esta lamentable ausencia del doctor Mura, el doctor Jorge Mura, que por motivos ya conocidos no está con nosotros. Doctor Hacha, lo dejo en la conducción de la reunión. Cuando usted desee, por favor. Gracias. Ok, doctor Durán, muchísimas gracias. Entonces, muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados colegas, miembros de la sociedad. También, bueno, todos esperábamos con ansias la ponencia del doctor Jorge Mura, pero tenemos que aprovechar nosotros el tiempo permitido para poder mostrar de alguna manera y contribuir un poquito con las actividades académicas de los martes neuroquirúrgicos de nuestra sociedad. Le voy a pedir al doctor Jaime, si está por ahí, para que lo puedas habilitar al doctor Azurín, nuestro residente, que va a hacer la presentación de unos casos, por favor. Sí, José Luis, buenas noches. Sí. Ya está habilitado como panelista. Perfecto, perfecto, gracias. Miguel, por favor, si te puedes presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Miguel Azurín, soy residente del Hospital 2 de Mayo. A continuación voy a mostrar unos 3 casos del hospital recientes. Disculpen por no poder activar el video, no puedo hacerlo en esta computadora. Estos casos vienen a propósito de mencionar algunas de las tecnologías aplicadas al tratamiento de la patología vascular en nuestro hospital. Bueno, presentamos un caso de un paciente de 33 años con
convulsiones, unas convulsiones parciales, refractarias a tratamiento anticomicial hasta con 2 fármacos, que viene sin alteraciones en el examen físico-neurológico, y se le realizan algunas pruebas como una angiografía, una resonancia, en donde se detecta una malformación arteriovenosa temporal, ¿no? Esta es la resonancia en un corte coronal en T2, que topográficamente más o menos ubica al tumor, la malformación arteriovenosa temporal de la superficie lateral, muy pequeño, en el área temporal izquierda, y esta es una proyección de la resonancia con tractografía para realizar el fiber tracking en el neuronavegador del hospital. Se puede apreciar en azul el haz piramidal del lado izquierdo, todo el lado izquierdo, y en algunos trazos verdes, como pueden ver por ahí en la pantalla, el fascículo arcuato que va a comunicar el área de Broca con el área de Wernicke. Justamente se pidió esta prueba por la proximidad de la malformación arteriovenosa con el área de compresión del lenguaje. Lo vamos a ver mejor esquematizado en las siguientes imágenes. Esta es la angiografía que se realizó al paciente. Se evidencia una malformación, como les había comentado, temporal, con algunos aferentes arteriales de las ramas M4 y la cerámica de ese lado, con una vena de drenaje al seno longitudinal superior. Ahí se ve en la geografía que es un poco más lateral, más no de la superficie silviana del área temporal de ese lado. Esta es la oportunidad que ofrece el neuronavegador al poder realizar algunas áreas. Por ejemplo, se puede localizar en este corte, en morado, lo que vendría a ser el área de Broca, en celeste, lo que vendría a ser el área de Wernicke, y la lesión se puede observar en un tono un poco más azul, que está en contacto en su superficie posterior con el área de Wernicke, y las fibras verdes que van a ser el fascículo arcuato. Entonces, como pueden ver también en la parte un poco más inferior de la pantalla, hay una señalización, ¿no?, que más o menos nos sirve a nosotros antes de la etapa de la craneotomía para ubicar el punto en donde hacer la incisión de la piel, en donde marcar el trazo de la craneotomía. Bueno, estas son imágenes ya de la disección subaracnoidea de la malformación arteriovenosa con la pinza relojero. Se lograron identificar macroscópicamente, sin ayuda de videoangiografía intraoperatoria, algunos feeders, y con la administración de fluoresceína, que justamente en la malformación sirve para 3 finalidades, ¿no? Voy a colocar otra vez de manera más lenta la inyección de fluoresceína, que en las malformaciones arteriovenosas tienen bastantes aplicaciones, ¿no? Tal vez es un poco más versátil que en los aneurismas. Los que han escrito más de esto en Latinoamérica son los mexicanos. El doctor Natal tiene varias publicaciones en donde menciona que el uso de la fluoresceína sódica intraoperatoria en videoangiografía para MAPS se utiliza primero para ver la angioarquitectura de la lesión vascular. En un segundo momento se utiliza para ubicar los feeders que de repente uno no pueda ver a simple vista. Y tercero, al momento final, observando la vena de drenaje que no tenga una tinción del contraste, como evidencia de que ya se ha excluido la malformación de la articulación, de la vasculatura. Entonces, justamente no se pudo ver en ese momento, como seguramente ha pasado en la emisión del video, cuáles eran los feeders que le estaban dando, y lo vamos a pasar por aquí lentamente porque el microscopio que se tiene en el hospital cuenta con un sistema de grabar, de video recording, en donde se pueden realizar estas tomas que estamos transmitiendo en este momento en la pantalla al costado del cirujano. Entonces vemos por aquí que hay un área de aferente arterial y en el lado superior también. Recordemos que esto es la parte frontal y esta es la parte temporal.
Entonces se están identificando aquellos feeders que faltaban y se había colocado el clip en la vena arterializada, ¿no? Se corrigió eso, se ubicaron los feeders, macroscópicamente se ubicó uno más o menos en donde estaban pintando. Y luego ya se avanzó en la cirugía, se entró el momento de la parte pial y la parte parenquimal de esta lesión vascular, de esta malformación arteriovenosa. No llegaba hasta el cuerno temporal del ventrículo, era, como han visto en las imágenes de angiografía, más pequeño. Y finalmente se logró la resección de la malformación, respetando ahí algunos vasos que estaban cerca, pero no eran vasos en pasaje. Y finalmente a la coagulación y el corte de la vena. Y justamente en este momento empieza la otra utilidad de la fluoresceína, que vemos por aquí que en esta parte temporal inferior demora un poco en llenar, pero finalmente lo logra hacer, y vemos que la vena de drenaje ya no queda, ya no hay pasaje de contraste, lo cual indica de que la malformación ha sido totalmente excluida, ¿no? La tomografía control del paciente, que tuvo un postoperatorio muy bueno, tuvo un síndrome de abstinencia porque consumía marihuana en gotas por lo incontrolable de sus convulsiones. Y quería comentar como último dato, este es otro video, quería comentar como último dato de la malformación, que hay bastantes estudios que hablan justamente esto de último momento del paso de la fluoresceína hacia la vena, de calcular cuándo el anestesiólogo, porque finalmente es él quien administra vía endovenosa este contraste, inyecta la vena y cuánto tiempo pasa hasta que se llena la vena de drenaje, ¿no? Al inicio de la cirugía y al final de la cirugía. Eso se llama el tiempo de tránsito medio venoso, inicial y final, ¿no? Obviamente el tiempo de tránsito venoso final, ya acercándose hacia la exclusión arterial completa, tiene que ser mucho mayor, ¿no?, que el inicial. Entonces esos tiempos se han calculado y son compatibles a la literatura, ¿no? Más o menos el tiempo que demora de la fluoresceína al ser administrada vía endovenosa es de 10 a 15 segundos, ¿no? Respecto a las dosis, la literatura habla de bastantes números, bastantes dosis, pero les voy a mencionar cuál ha sido la experiencia en ensayo y error, lo que hemos creído conveniente, que es el mejor número, ¿no? Voy a presentar un caso de un aneurisma, el segundo caso. Este caso de una paciente de 50 años con un evento vascular agudo, se le toma, bueno, está en grado 14, se le toma una tomografía, se evidencia una hemorragia subarachnoidea, una escala Fisher modificada, grado 4. En ese momento no teníamos el tomógrafo en el hospital disponible, se había malogrado, se tuvo que hacer pruebas afuera. Por eso las imágenes no son de buena calidad. Se observa ahí en esta imagen coronal y en esta imagen axial, en el lado izquierdo, en el segmento comunicante posterior, una dilatación aneurismática, algo grande, en dirección posterior inferior. Se realiza una cirugía de craniotomía, como es habitual, una craniotomía midetronal, en la que se aperturan es el espacio interóptico, las cisternas de la base, se logra la salida del líquido cefalorraquídeo, se ubica el otro nervio óptico, como ven aquí, la parte esfenoidal de la membrana sylviana, para tener menos retracción en el cerebro. Ese es la membrana óptico-carotídea, se estaba viendo la membrana liliquis, justamente para lavar las cisternas, para disminuir las complicaciones del vasoespasmo y evitar el uso de dispositivos de derivación ventrículo-peritoneal como complicación de una hidrocefalia.
se coloca el clip, y aquí es importante resaltar que en la patología aneurismática, a diferencia de la indocianina, que no es un reactivo que tengamos nosotros en el hospital, porque bueno, la digemid solamente lo hace que las instituciones la compren, no los pacientes, no podemos contar con una videoangiografía que sea reproducible. Es decir, como la endocianina la puedes aplicar antes del clipaje del aneurisma para ver cómo es la angioarquitectura, cómo es el flujo visual de la sangre arterial, y se puede aplicar después de 10 minutos, porque limpia muy rápido, tiene un clearance muy rápido en la vasculatura cerebral, después del clipaje. Sin embargo, no tenemos esa ventaja con la fluoresceína, porque a pesar de ser más exacta, poder evidenciar ramos perforantes un poco mejor que la indocianina, que la verde indocianina, penetra bastante y demora mucho en limpiarse. Vamos a ver aquí su uso luego del clipaje. Se utiliza no solamente para ver que no haya sangre, contraste en el aneurisma, sino también que ramas como la coroidea se llenen al mismo tiempo que la carótida interna, supraclinoidea, y observar luego algo que no se puede hacer muy bien con la indocianina, las perforantes, las ramas talambo perforante y la comunicante posterior, que indican que hay patencia de dicho vaso. Tomografía control, el paciente no tuvo complicaciones, y finalmente un aneurisma de A2, es una tomografía repetida, nuevamente en la época en donde no había buenas imágenes, pero se logró observar un aneurisma de complejo comunicante anterior, principalmente de A2 izquierda, roto. Les voy a aprovechar para comentar la dosis que hemos descubierto. Si bien es cierto, se comenta que no se tiene la facilidad de la reproducibilidad con la fluoresceína, es decir, no se puede aplicar antes del clipaje y después del clipaje porque ya quedó manchado el saco y no es bueno hacerlo, en la literatura menciona eso. Hemos nosotros investigado y aplicado lo que, por ejemplo, el doctor Natal hace en su hospital. Él utiliza dosis mínimas visibles de la fluoresceína, que son 0.4 miligramos por 0.4 mililitros, ¿no?, de la solución. Se inyecta, recordemos que la fluoresceína no se puede diluir en una cloruro de sodio, un agua destilada, se inyecta directo y luego en un procedimiento de lavado se le administra para que corra 20 cc de cloruro de sodio, ¿no? Eso antes del clipaje, y luego se duplica la dosis, luego de un intervalo de 10 minutos, para poder observar, a pesar que se observa el amarillo ya, esta vez vamos a buscar un amarillo más intenso, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, se está abriendo la membrana óptico-carotídea, un aneurisma fue abordado del lado izquierdo. La membrana enteróptica, vamos avanzando por aquí. Había sangre, se lavó. Bueno, algunas venas que siempre son dificultad respecto a la tracción y preferiblemente no se coagulan ni se cortan. Se abrió ahí la parte de la membrana esfenoidal de la membrana silviana para tener menos retracción en la subfrontal. La lámina terminalis se abrió, obteniéndose salida de líquido, no mucha porque ya se había evacuado bastante. Esto es también algo que se hace en la patología aneurismática cerebral rota, la membrana de Lilliquist, observándose la circulación posterior para comunicar las cisternas supratentoriales con las infratentoriales. Luego se sigue a la A1 del lado izquierdo, se ubica cerca del nervio óptico del lado derecho, hacia la otra A1 del lado, perdón, a la A1 del lado derecho, se observa la comunicante anterior, ambas A2, se colocan clips temporales para lograr la disección del cuello aneurismático proximal, que recordemos estaba en el lado A2, no es tan frecuente esa localización,
y dudamos que la angiotomografía sea correcta, ¿no? Sin embargo, lo demostró el mismo hallazgo intraoperatorio. El cuello distal, y recordemos que el domo del aneurisma estaba pegado en la A2 del otro lado. Y como hemos mencionado, se utiliza la fluoresceína intraoperatoria luego del clipaje del aneurisma, porque antes, antes del clipado, si se quiere visualizar la angioarquitectura, esto lamentablemente limita el uso de la fluoresceína después, porque ya el saco va a estar con harto contraste. Se puede visualizar ahí las 4 arterias patentes y el domo del aneurisma excluido. No sé si pueden observar en la imagen, hay bastante impregnación del contraste, ¿no? Usábamos dosis más altas porque lo usamos una sola vez, ¿no? Pero hemos realizado cirugías en las que se ha usado el contraste antes del clipaje y el contraste en el doble de dosis después del contraste. La ampolla de fluoresceína, a diferencia de la endocianina, es mucho más barata, se puede conseguir a menos de 30 soles, vienen de 500 miligramos en 5 mililitros, y para la dosis, para cuando se tiene un microscopio de lectura de estas longitudes de onda, que se llama el sistema Yellow 560, se utilizan 2 a 5 miligramos por kilo, que para un paciente de 70 kilos es media ampollita. No se puede guardar la ampolla, pero se utilizaría como dosis máxima, ¿no? Además, la fluoresceína es más versátil que la indocianina porque se puede utilizar en patología tumoral, ¿no? Para gliomas, metástasis. Lógicamente se utiliza en la inducción de la anestesia, pero en la patología vascular se hace inmediatamente. Recordemos, como repito, son 10 a 15 segundos luego de aplicado vía endovenosa que la fluoresceína aparece en el sistema Yellow 560 de microscopio. Entonces, la capacidad de reproducir con más exactitud las perforantes de la fluoresceína hace que, por ejemplo, aneurismas del top de la basilar o esta paciente sospechábamos un aneurisma del top de la basilar, por eso se revisó insistentemente la parte ahí en el espacio óptico carotidio, pero no había ningún aneurisma. Es un esquema de lo que se hizo, ¿no? Y la tomografía control del paciente, ¿no? Bueno, esos son los 3 casos que quería comentar a propósito de esta nueva opción de tecnología que es la videoangiografía con fluoresceína, ¿no? Y el uso de la navegación para lesiones vasculares en áreas elocuentes al momento inicial de la craneotomía. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Y bueno, con la venia del doctor Durán y los demás integrantes de la sociedad aquí presentes, vamos a dar inicio a una charla que hemos preparado acerca de la actualización en el manejo microquirúrgico de nuestra patología vascular en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Jaime, si me podrías habilitar para poder... Sí, hola, José Luis, está habilitado. Sí. Perfecto, se ve y se escucha bien. Entonces, yo quería conversar el día de hoy a manera de completar la actividad académica y sobre todo por la presencia de muchos residentes, ¿no? Y conversar un poquito acerca de algunos aspectos en cuanto a la actualización de la biología molecular y la fisiopatología de los aneurismas cerebrales, algunos avances en cuanto a los estudios neuroradiológicos que nosotros tenemos en el hospital, a cómo hemos ido evolucionando en cuanto a la cirugía de mínima invasión para los aneurismas de la circulación anterior, y sobre todo los recursos tecnológicos que tenemos actualmente para la resolución de la patología microvascular, ¿no? Declarando que yo no tengo ningún conflicto de interés frente a las marcas que se van a presentar. Entonces, todos sabemos pues que la hipertensión es a la cabeza el principal factor de riesgo
que nosotros tenemos para que suceda esto, ¿no? La ruptura de un aneurisma cerebral es un factor de riesgo para la presencia de estos aneurismas cerebrales, y cómo en cuanto a las investigaciones se ha visto ya desde el punto de vista más de las ciencias básicas, más desde el punto de vista molecular, cómo se han ido identificando ya todos estos factores inflamatorios que involucran a células inflamatorias como estos monocitos, macrófagos, que finalmente van a condicionar una ruptura de las capas que forman parte de la pared vascular y van a condicionar obviamente la ruptura de estos aneurismas. Fíjense en este estudio que yo les presento, y siempre los animales de experimentación en los laboratorios, fíjense aquí la circulación, tenemos la carótida interna, la cerebral media, la cerebral anterior, la comunicante anterior que obviamente se comunica con el sistema contralateral. En esta experiencia lo que se presenta es la ligadura de una de las arterias, carótida interna, y obviamente pues toda la sobrecarga del flujo sanguíneo se da sobre un sistema, ¿no? Entonces ya a nivel microscópico, ¿cómo es que se ha visto que se va formando, sobre todo en la zona de bifurcación, como en este caso que les muestro, cómo es que se va empezando a formar una dilatación de la pared y el inicio, digamos, de esta patología, ¿no? Pero todo esto se ha visto ya después, desde el punto de vista histológico, ¿no? Como con la técnica de Van Gieson, es que básicamente se produce una fragmentación de la lámina elástica interna, ¿no? Como nos muestran acá en la imagen, en este corte histológico, y en esta otra imagen de inmunohistoquímica, como las fibras musculares, las células musculares lisas de la pared vascular, aún están presentes, puesto que todavía se tiñen con esta técnica para ver la actina y la miosina de estas células musculares, ¿no? Entonces, cómo este constante flujo y bombeo sobre esta zona de la pared va generando esta dilatación, básicamente por la pérdida de la lámina elástica interna. En este gráfico histológico nosotros vamos a poder observar cómo se produce un remodelamiento en la pared vascular. Fíjense, aquí tenemos un mayor engrosamiento desde el punto de vista histológico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, son varias, digamos, los estadios en cuanto a formación, remodelamiento y disrupción de la pared del saco aneurismático, ¿no? Acá hay una pared mucho más gruesa y acá tenemos una pared mucho más delgada, mucho más fina, que obviamente es la que está más expuesta a la ruptura. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista molecular? Fíjense, aquí tenemos la bifurcación y sobre todo sabemos que la mayor tensión en esta zona de la pared, que es donde histológicamente les mostraba, ¿no? Esta disrupción, esta fractura, digamos, esta ruptura de la lámina elástica interna. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista estructural, ¿no? Nosotros sabemos, pues acá tenemos el endotelio vascular. Este endotelio formado por una lámina de células planas monoestratificadas sobre su membrana basal y tiene en la membrana externa unas glicoproteínas que sirven como receptores, y este constante flujo, este constante, digamos, incremento de la tensión de la pared endotelial va a condicionar que estas células endoteliales, sobre todo, elaboren esta proteína quimiotrayente de monocitos, ¿no? Entonces, lo que va a permitir es una apertura de estas uniones estrechas del epitelio vascular y va a permitir, digamos, el reclutamiento de estos monocitos para que ingresen sobre todo a la pared vascular. Ya dentro de la pared, estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos y en conjunto con los fibroblastos que también se encuentran en la pared vascular, van a seguir elaborando estas proteínas quimiotrayentes de macrófagos ya, y los macrófagos ya diferenciados van a elaborar unas proteínas, en este caso unas proteasas o elastasas, que van a ser las que van a empezar a degradar, van a empezar a cortar o a fragmentar estas fibras de colágeno que forman parte de la lámina elástica interna, ¿no? Como lo observamos en esta imagen, esta es una imagen normal, fíjense cómo las paredes formadas por tejido colágeno tipo 4, tipo 5, tipo 6 predominantemente, pero ya estas células, tanto los fibroblastos como los macrófagos, comienzan a elaborar estas elastasas que van a degradar, por un lado, van a degradar estas fibras de elastina, que forman parte de la membrana elástica interna, pero a su vez estos fibroblastos, por un mecanismo
propios de formación de, digamos, de estas fibras colágenas van a remodelar, ¿no? Formando fibras colágenas, y esto es lo que va a dar o lo que va a condicionar que no necesariamente los aneurismas sean totalmente redondos, ya sea por el flujo constante que reciben en la pared, sino que van a tener o van a adquirir diferente forma, ¿no? En cuanto a las características del flujo, la turbulencia que se genera dentro del saco aneurismático, y por un lado va a haber un remodelamiento, un engrosamiento por la constante, digamos, formación de tejido colágeno, pero por otro lado, estas mismas células activadas van a generar esta degradación de la membrana elástica interna, y esto va a hacer de que los aneurismas pues tengan múltiples lobulaciones, ¿no? Múltiples características, que son las que nosotros vamos a observar en definitiva en la imagen, ya en vivo y en directo, ¿no? En este estudio se presenta pues un modelo matemático donde se han visto las zonas más vulnerables, ¿no? A las rupturas y a las paredes, sobre todo, que constantemente reciben este flujo de manera turbulenta y van a ir de alguna manera remodelando y formando las diferentes características de los aneurismas, las diferentes direcciones que van adoptando. En este otro estudio nos muestran más cortes ya histológicos de cómo se van a ir formando, fíjense, y los diferentes tipos, ¿no? de las paredes de los sacos aneurismáticos, con membranas más delgadas, con zonas más gruesas, o más gruesas y más delgadas en la zona del cuello aneurismático, todo producto del mecanismo fisiopatológico que les he mostrado. También se han hecho investigaciones con respecto a qué es lo que podría estar en relación a que se rompa un aneurisma cerebral, y también tenemos involucrada acá la nicotina. Siempre los animales de experimentación pues son los que sufren, ¿no? Pero ni modo, se tienen que hacer estos trabajos para ver pues que la nicotina también influye en el hecho de debilitamiento de la pared, del saco aneurismático y de la ruptura. Y también se han hecho investigaciones y se han estudiado también y se han encontrado sobre todo flora microbiana propia de la microbiota de las células intestinales, ¿no? Entonces, son estudios de investigación que se han presentado. Finalmente, pues, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos, ¿no? Todos sabemos, pues, de que un aneurisma roto genera una hemorragia subaracnoidea, que genera y condiciona una lesión a nivel cerebral, como la que nosotros observamos. Esta ruptura nos va a llevar, pues, a todos estos cambios, ¿no? Isquemia cerebral, excitotoxicidad, inflamación, hipoxia cerebral, alteraciones de la peroxidación lipídica, y esto nos lleva a que se activen todos estos mecanismos moleculares, sobre todo los del glutamato, que van a generar finalmente muerte neuronal, muerte celular, apoptosis y necrosis. Obviamente, todo esto se produce en la etapa de early brain injury, ¿no? En esta etapa de las primeras 72 horas, en esta etapa de injuria cerebral temprana es donde vemos todos estos cambios fisiopatológicos. Esta hemorragia subaracnoidea va a estar en relación a un incremento de la presión en el espacio subaracnoideo propiamente dicho, ¿no? Y esto va a llevar pues a vasoparálisis, va a llevar a obviamente una obstrucción del flujo normal del líquido cefalorraquídeo, nos lleva a aumento de la presión intracraneal, sobre todo a disminución del flujo sanguíneo cerebral, a disminución de la presión de perfusión cerebral, finalmente a muerte del tejido, ¿no? Pero diferenciemos siempre, jóvenes, sobre todo para los residentes que están escuchando, de que tenemos estas dos grandes etapas, ¿no? La etapa de early brain injury y la etapa que corresponde al día 4 hasta el día 14, donde vemos la fase del vasoespasmo. Esta fisiopatología, bueno, la diferenciamos bien y se presenta siempre porque el aneurisma que se rompe es un aneurisma que genera hemorragia subaracnoidea, que genera una isquemia, sobre todo global, porque va a generar una constricción microcirculatoria, porque va a condicionar, obviamente, apoptosis de las células endoteliales, disrupción de la barrera hematoencefálica, edema cerebral. Recordar también, jóvenes, que esta hemorragia subaracnoidea nos va a llevar a una hiperactividad simpática, ¿no? Con el aumento de catecolaminas, y este aumento de catecolaminas me va a traducir, pues, a complicaciones cardiopulmonares, ¿no? Ya después de las 72 horas podemos ingresar a lo que corresponde a la fase de injuria cerebral tardía, ¿no? Donde podemos evidenciar pues ya cambios clínicos, básicamente con hemiparesias, afasias, o disminución de la escala de Glasgow en 2 puntos,
o síntomas que persisten durante 1 hora, etcétera, pero que nosotros vamos a verlos ya después de las 72 horas y que van a estar en relación a estos daños tardíos que se van presentando, ¿no? Ya se han visto en otros estudios también, incluso la línea de tiempo desde el punto de vista de las alteraciones moleculares dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Incluso 10 minutos, 60 minutos hasta las 72 horas, cómo es que se va produciendo todas esas alteraciones moleculares que finalmente me van a llevar a un daño tisular, a muerte del tejido y peor pronóstico para el paciente. Este esquema es bastante esquemático, bastante significativo, digamos, para mostrarnos cómo un aneurisma que se rompe en el espacio subaracnoideo condiciona sangrado, estimula, ¿no?, al vasoespasmo, y este es para hablar todo un tema acerca de vasoespasmo y de los mecanismos biomoleculares, pero aquí también se activan, ¿no?, diferentes moléculas que van a estar en relación, en contacto directo con el tejido cerebral y me van a condicionar pues esta inflamación y esta lesión tisular cerebral, ¿no? Nosotros todos sabemos, colegas, que la tendencia de la mortalidad ha ido disminuyendo definitivamente, ¿no? Y esto se debe a diferentes factores. Los alcances logrados, sobre todo en el manejo microquirúrgico durante la etapa aguda. Obviamente es importantísimo contar con una unidad de cuidados neurocríticos porque es la manera de cómo poder manejar de la manera más adecuada a los pacientes que tienen esta patología. También es importantísimo hablar de la neuroradiología intervencionista y todo la evolución que ha tenido en el tratamiento de la patología vascular. Nosotros en nuestro hospital tratamos de seguir siempre las guías internacionales, como siempre me aconsejaba mi maestro, el doctor González Portillo, siempre tratar de buscar la excelencia en el manejo de todo este tipo de patología cerebral, y tenemos el manejo multidisciplinario disponible para la atención permanente, ¿no? Esto es lo que nosotros tratamos de hacer dentro de los 3 primeros días, ¿no? Tenemos un cuadro clínico de hemorragia subaracnoidea de tipo neurismática, el paciente que tiene que ser evaluado con una tomografía cerebral. Obviamente, si se demuestra la tomografía de la hemorragia subaracnoidea, directamente se hace un estudio vascular que, en primera instancia, siempre para nosotros es la angiotomografía cerebral, ¿sí? Y en algunos casos en los cuales no podamos tener un adecuado diagnóstico, una adecuada visualización de la patología, pues optamos por hacer la angiografía cerebral. Y esto es algo que no solamente lo hacemos acá, sino en diferentes partes del mundo se hace y se maneja directamente las patologías con una buena angiotomografía cerebral. Tratamos de que dentro de las primeras 72 horas este paciente ya tenga un tratamiento o endovascular o un tratamiento microquirúrgico, ¿no? Estos son todos los estudios con los cuales contamos nosotros en el hospital. Afortunadamente podemos hacer una tomografía y para demostrar la hemorragia subaracnoidea o alguna malformación arteriovenosa. Contamos con el tomógrafo, que es un tomógrafo que nos permite hacer 128 líneas, nos permite hacer imágenes de angiotomografía con una reconstrucción bastante buena, que incluso nos ayuda directamente para tomar una decisión, ya sea quirúrgica en ese momento. También contamos en el hospital con un resonador Philips de 3 Tesla que nos permite hacer el diagnóstico también de este tipo de patologías, ¿no? Como en este caso un cavernoma del tronco cerebral, y hacer estudios en algunos casos que se requieran, hacer un estudio de angioresonancia magnética. Sin embargo, nosotros sabemos pues que el gol estándar para esta patología es la angiografía cerebral por sustracción digital, que también se realizan los estudios angiográficos para el diagnóstico de la patología vascular, y en algunos casos, porque el cineangiógrafo que tenemos no depende mucho de nosotros, pero en algunos casos podemos hacer los estudios angiográficos con reconstrucción en 3D. Algunas imágenes de algunos pacientes con angiotomografía donde se observan patología, como en este caso un aneurisma paraclinoideo, un aneurisma de la bifurcación, aneurisma un poco más complejo ya de la carótida, y esta relación que podemos ver en cuanto a la dirección del aneurisma y la relación que tiene con la base del cráneo. Los diferentes estudios que nos permite hacer la tecnología que tenemos en nuestro hospital, la resonancia magnética para el diagnóstico de cavernomas, la angiografía, sobre todo para ver malformaciones y fístulas arteriovenosas. La resonancia también nos permite ver el diagnóstico de angiomas venosos.
Todos estos estudios nosotros los podemos realizar en nuestro hospital. Algunas veces se terminan malogrando o se descomponen los equipos, bueno, y tenemos que esperar a simplemente que los arreglen, ¿no? Y podemos hacer pues estos cateterismos ultraselectivos para ver las malformaciones y algunas reconstrucciones en 3D con el cineangiógrafo, sobre todo para ver la parte interna, el ostium de estos aneurismas que se nos han presentado. ¿Qué hay en cuanto a los avances en la parte microquirúrgica, ¿no? Nuestra evolución, cómo ha ido evolucionando nuestra técnica de clipaje de aneurismas de la circulación anterior, sobre todo. Actualmente contamos con esta alta tecnología que corresponde al microscopio Kineo 900, que nos permite ver imágenes en 3D y que tiene acoplado un sistema de una pantalla gigante 4K que nos permite también ver las imágenes en 3D con unos lentes especiales y nos permiten hacer estas técnicas de mínima invasión y de revascularización cerebral. Todos sabemos y todos los neurocirujanos manejamos esta técnica, la técnica terional clásica que nos permite, ustedes ya saben, no les voy a explicar mucho de esto porque todos la conocemos, ¿no? Sin embargo, esta es la manera de cómo nosotros la hacemos en nuestro hospital, ¿no? En cuanto se requiere usar este tipo de técnica, ¿no? La técnica terional con el abordaje y la incisión frontotemporal, arciforme, por detrás de la línea de implantación del cabello, siempre tratando de respetar la arteria temporal superficial, y más o menos a 1 centímetro del trago y por encima del reborde del zigoma, ¿no? Hacemos la retracción del flap cutáneo y exponemos la región frontotemporal. Aquí tenemos, siempre como técnica, nosotros utilizamos el abordaje interfacial, eso ya lo tenemos, esto nos enseñó nuestro maestro, y tratamos de hacer la retracción del flap cutáneo siempre respetando, dejamos un manguito aquí miofacial, y tratando de respetar, sobre todo al momento de la retracción del músculo, de respetar la membrana, la fascia temporal profunda, obviamente, para no condicionar más hipotrofia muscular, ¿no? Aquí nosotros, bueno, hacemos la craneotomía frontotemporal, ¿no? Y sobre todo importante para nosotros también es el fresado del ala, ¿no? Yo sé que hay algunos cirujanos que no la hacen, bueno, nosotros sí la realizamos, ¿por qué? Porque creemos que nos da un amplio espacio, sobre todo este triángulo, para poder hacer la retracción de la membrana, que en este caso de la dura madre, y nos permita llegar sobre todo hacia la zona donde nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, esto es importante, la técnica quirúrgica de la craneotomía terional clásica. Sin embargo, como está descrito también, el abordaje terional pues, nos puede asociar lesiones de la rama frontal del nervio facial, nos puede generar una disfunción del músculo temporal, puede haber un cierto grado de depresión del sitio de la craneotomía. Pueden haber, en el caso de que persista o de que haya un seno frontal grande, ¿no? El hecho de que la craneotomía puede involucrar al seno, podemos abrir el seno, y esto podría estar en relación también a alguna complicación. Finalmente, la gran exposición de la piel, ¿no? En el mundo, ¿qué cosa es lo que se ha visto? Se ha visto que también se ha ido evolucionando en cuanto a las técnicas quirúrgicas, y es por eso que nosotros actualmente tenemos ya protocolizado realizar ya no tanto craneotomías terionales, sino abordajes mini terionales, como es el que les presento aquí. Nosotros ya actualmente hacemos solamente una incisión que llega hasta la línea temporal superior, solamente aperturamos esta parte de la región temporal, y hacemos una craneotomía pequeña que no mida más de 4 centímetros de diámetro. El doctor Natal publicó en su artículo, él hace una técnica de una incisión, él no hace técnica interfacial, ¿no? Pero hace los abordajes mini terionales pequeños, como lo que ustedes están observando aquí en este artículo. Sí, ya ellos dicen, ¿no?, que no se necesita hacer una craneotomía tan grande, sino es más bien hacer una craneotomía más pequeña, pero teniendo la tecnología, la instrumentación para poder realizar este tipo de cirugías. El doctor Figueiredo también presenta un artículo y él lo que hace es describir, fíjense, y comparar la técnica mini terional con la terional clásica, ¿no? Y utilizando sistemas computarizados, microscopio robótico y sobre todo imágenes. Entonces evalúa el área de exposición
la exposición angular y los límites anatómicos, ¿no?, de esta craneotomía. Y él concluye, pues, que la técnica mini-pterional muestra una exposición que es comparable con la técnica pterional clásica y ofrece ventajas, sobre todo con la reducción del trauma tisular, con menor exposición ósea, con disminución del tiempo quirúrgico y mejores resultados cosméticos, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, hemos revisado también artículos del doctor Jorge Mura, donde muestra no solamente la resolución de la patología vascular, sino también tumoral de la base del cráneo, fíjense, con abordajes mini-pterionales, y combina clinoidectomía anterior, combina peeling de fosa media, abordajes transcavernosos y de Kawase, ¿no? Entonces, estas técnicas nosotros también las hemos reproducido en nuestro hospital, y también nosotros publicamos ya en el año 2018 de 63 pacientes con aneurismas que operamos, 33 pacientes realizamos técnicas de craneotomía mini-pterionales, ¿no? Fueron 16 aneurismas cerebral media, 15 de comunicante posterior, 2 de bifurcación y 2 de arteria coroidea, siempre el sexo femenino a la cabeza. Hemos podido ir viendo en el transcurrir del tiempo cómo, es menos invasiva esta técnica, nos mantiene la ventaja del laterional, pero tenemos una menor exposición del parénquima, la craneotomía es más pequeña, tiene resultados cosméticos mucho mejores, y hay menor disfunción temporomandibular. Esto es importante para nosotros porque hacemos un seguimiento con escala de ranking modificada al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de seguimiento, y hemos visto la mejoría en cuanto a la escala de ranking modificada en estos pacientes. En otra publicación que hicimos, ya pero involucrando pacientes operados en el 2018 y 2019, entonces fueron 122 pacientes los que tuvimos la oportunidad de operar, de los cuales 120 fueron aneurismas de la circulación anterior, y fueron 67 ya los pacientes que tuvimos la oportunidad de operar con abordaje mini-pterional, ¿no? Obviamente los otros tuvieron abordajes pterionales clásicos, craneotomías descompresivas o craneotomías bifrontales según el caso que se requería, ¿no? Entonces, en el 2018 operamos 33 pacientes mini-pterionales y en el 2019 34. En el 2018 fueron 63 pacientes con aneurismas cerebrales operados, y en el 2019 59 que pude operar. Y sobre todo el 93% de los pacientes tuvimos una mejoría en cuanto a la escala de ranking modificada, ¿no? Y es lo que nosotros presentamos acá. Y esto es importante porque hemos visto la evolución neurológica de nuestros pacientes y cómo han llegado a una recuperación bastante importante, ¿no? Obviamente que también tenemos que tener en cuenta nuestras complicaciones, que es importante siempre presentar las complicaciones que uno tiene, ¿no? Mi maestro, el doctor González Portillo, me decía siempre, ¿no? No es nada agradable presentar siempre las cosas buenas que tú haces, pero tienes que presentar siempre las complicaciones, ¿no? Porque todos los cirujanos la podemos tener. Así que, bueno, aquí les presento, ¿no? Aquí les presento. Entonces, aquí tenemos pacientes que han tenido, pues, vasoespasmo, infartos cerebrales, hidrocefalia, resangrados prequirúrgicos, ruptura intraoperatoria, muerte también hemos tenido en pacientes, ¿no? Esto es algo a lo que también hemos ido evolucionando en el tiempo, ya que la técnica descrita de mini-pterional hace mención a que la incisión tiene que llegar hasta la línea media pupilar, ¿no? Pero nosotros en el tiempo hemos ido haciendo una técnica ya mucho más pequeña, solamente llegando hasta la incisión, hasta la línea temporal superior. Entonces, por lo tanto, hacemos este tipo de incisión en la fosa temporal, y fíjense, nos queda bastante lejos la línea media pupilar. Entonces, estos son algunos casos en los cuales, según el tipo de aneurisma que tengamos, si es de repente paraclinoideo, o si es de comunicante posterior, o si es coroideo, o de bifurcación, nosotros podemos hacer este tipo de craneotomías, bastante pequeñas, por cierto, pero en el caso que tengamos un aneurisma de cerebral media o un aneurisma que sea un poco más distal, hemos hecho una modificación a la incisión, haciéndola un poquito más hacia atrás, para poder hacer una craneotomía un poco más alargada, no más de 4 centímetros siempre, y que nos permita llegar a los aneurismas un poco más distales.
Describimos pues la técnica quirúrgica, como seguramente todos ustedes la conocen. Retraemos solamente el flacutáneo y fíjense, solamente es la fosa temporal la que queda expuesta. Hacemos la técnica de disección interfacial ya expuesta y retraemos el músculo temporal, exponemos y hacemos un agujero y de allí hacemos la craneotomía, ¿no? Entonces, en esta craneotomía pequeña, nos va a quedar el ala y sobre todo esta protrusión del ala esfenoidal, ¿no? La cual drilamos bastante para dejarla totalmente plana y lo que les mencionaba, este triángulo es un triángulo importante para nosotros para nos permita ingresar hacia las cisternas cerebrales, ¿no? Importante es tener el instrumental microquirúrgico ya en la fase de cierre, como, bueno, nuevamente hacemos el cierre de la plaqueta, de la plaqueta ósea, el cierre muscular, y finalmente nos queda una pequeña incisión solamente de la fosa temporal. Hemos operado pacientes así en fases tardías, como en fases agudas, ¿no? Para finalmente, pues, hacer el clipaje del aneurisma, como en este caso que les mostraba. También hemos presentado con algunos compañeros del hospital, ¿no? Estos 23 casos de aneurisma de cerebral media. Obviamente hemos presentado nuestras complicaciones, como tenemos aquí. Hemos tenido infecciones de sitio operatorio, o hematoma epidural, hemos tenido rupturas intraoperatorias, pero nosotros creemos de que es importante la publicación, es importante para nosotros, como neurocirujanos peruanos, dar a conocer nuestras estadísticas, dar a conocer nuestros trabajos, tanto en nuestras revistas nacionales como en las revistas internacionales. Y aquí un poco de la estadística que presentamos, ¿no? En cuanto a sexo varón-mujer, fueron casi similares en estos 23 pacientes operados con aneurisma cerebral de cerebral media y técnica miniterional, en buen estado, obviamente en un buen estado neurológico, según la escala de World Federation, ¿no? Y hemos tenido también aneurismas únicos, pero a veces hemos encontrado también aneurismas en espejo, hemos encontrado en otra ubicación también aneurismas asociados. Y en cuanto a la lateralidad, ahí tienen, derecho fueron 11, izquierdo fueron 15. En cuanto a la localización, fueron proximal en M1,5, de bifurcación 17 y a nivel distal 1. Siendo mayor los aneurismas menores de 7 milímetros, entre 7 y 10, 5, y más de 10 milímetros, 4. Lo importante para nosotros es la valoración del resultado neurológico, ¿no? Y fíjense cómo al alta, a los 3 meses y a los 6 meses, cómo se logró en estos pacientes un buen resultado neurológico según la escala de ranking modificada. También nos hemos permitido ya mezclar diferentes técnicas microquirúrgicas, como en este caso presentado de revascularización cerebral, ¿no? En la cual tuvimos la oportunidad de operar un paciente con un gran aneurisma paraclinoideo complejo, donde obviamente se hizo pues la planificación quirúrgica, teniendo en cuenta la posibilidad de poder hacer un bypass de alto flujo también, teniendo la radial expuesta, teniendo la temporal superficial también expuesta, y el control sobre todo a nivel cervical. Y la técnica quirúrgica siempre miniterional para hacer pues, el abordaje interfacial. Ustedes ven aquí la craneotomía miniterional, importante, como les decía, el fresado del ala esfenoidal para que nos dé ese espacio triangular y poder ingresar directamente hacia la base, ¿no? Aquí les estoy mostrando pues la anastomosis entre el segmento M2 de la arteria cerebral media y la arteria temporal superficial. En esta imagen no salió muy bien, pero aquí estamos controlando con el Doppler intraoperatorio la permeabilidad del bypass, y en estas imágenes les muestro, bueno, la disección ya de la parte del cuello aneurismático, y finalmente nos permitió hacer un clipaje en tándem con clips fenestrados como para hacer la exclusión completa del aneurisma, como ustedes observan ahí. Estas técnicas microquirúrgicas, pues, ya las venimos constantemente realizando en nuestro hospital, y es una manera de cómo mostrarles los avances que nosotros estamos teniendo en la resolución de esta patología, ¿no? Aquí observen la craneotomía miniterional, la conexión entre la temporal superficial y el segmento M2 de la cerebral media. En un primer momento teníamos una zona de hipoflujo a nivel frontal y en ganglios basales, pero que finalmente a los 6 meses logró corregirse, y la paciente afortunadamente con una buena evolución neurológica.
También algunos otros casos siempre publicados en nuestra revista, hay que potenciar nuestras revistas nacionales, estoy convencido de eso y se los digo siempre a mis residentes, para poder mostrar estos aneurismas, por ejemplo, de la bifurcación, un aneurisma bastante alto, y con una técnica miniterional se logró la exclusión completa del aneurisma cerebral. También hemos podido realizar pues, estas cirugías ya con abordajes un poquito más complejos, digamos. En el caso esta malformación del tronco cerebral que les muestro, este es un cavernoma del tronco, donde pudimos hacer la exéresis del cavernoma del tronco, pero con la ayuda del neuronavegador y sobre todo del monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, que es importantísimo en este tipo de intervenciones, ¿no? Para finalmente ver pues la exclusión o la exéresis completa de la malformación. Cuando nosotros encontramos malformaciones arteriovenosas, obviamente seguimos todo el protocolo de estudios, ¿no? Tanto tomografía, angiotomografía, resonancia y angiografía cerebral por sustracción digital. Pero también en algunos casos, como es que está descrito, en algunos casos donde nosotros podamos observar una malformación que es abordable mediante teniendo una angiotomografía que nos permita tener una adecuada visualización, entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de solamente operar con una angiotomografía cerebral, como está descrito en diferentes papers que les estoy presentando aquí, ¿no? O sea, no es algo que yo me haya atrevido a hacerlo, sino que eso está publicado desde hace bastante tiempo, y bueno, mediante una craniotomía occipital se logró hacer la exéresis completa de la malformación. Finalmente, ¿qué cosa es lo que hay en cuanto a los avances tecnológicos que nosotros tenemos en nuestro hospital para la resolución de la patología vascular, ¿no? Tenemos actualmente la integración del microscopio Kineo 900 y que está integrado al BrainLab, a este neuronavegador de última generación. Entonces, no es novedad seguramente para ustedes todas las bondades que tiene este tipo de sistema, ¿no? Este es un sistema muy, muy complejo, un sistema robótico que nos permite ver, pues, tener un adecuado posicionamiento, tiene una memoria para poder posicionar adecuadamente al paciente y sobre todo la visualización que nosotros tenemos, como ustedes lo están viendo aquí, ¿no? Y también, como les comentaba el doctor Azurín, tiene unos filtros especiales para nosotros poder ver a través de la videoangiografía intraoperatoria estas imágenes vasculares, tanto con la indocianina y con la fluoresceína intraoperatoria, ¿no? Entonces, este microscopio también nos ha venido con esta pantalla gigante para ver imágenes en 4K y con el Kevo, que es un sistema que nos permite llegar hacia la parte más recóndita de estas estructuras, donde normalmente no podemos visualizarlo. Entonces nos permite introducir el Kevo y poder llegar a identificar si es que el clip ha hecho de repente algún clipaje inadvertido de alguna arteria perforante, entonces poder corregirlo en tiempo real. Este acoplamiento que se tiene con el neuronavegador en tiempo real nos permite ver este tipo de imágenes y obviamente nos dirige como un GPS intracerebral, nos permite llegar a identificar adecuadamente las lesiones, ¿no? Estas son una secuencia de integración que en otros hospitales, por ejemplo, americanos tienen de este sistema, ¿no? Ellos tienen estos sistemas, ¿no? Estos sistemas integrados, el microscopio, el Kineo 900 con el neuronavegador, y les permite sobre todo hacer estos tipos de cirugía que nosotros ya le estamos aplicando en nuestro hospital. Esta es una imagen que está en este monitor grande en 4K. Fíjense aquí, el cirujano está operando directamente con el sistema de exoscopía, ¿no? Trae unos lentes especiales que nos permiten visualizar la pantalla gigante y operar directamente mirando la pantalla, ¿no? Este sistema para cirugía exoscópica lo tenemos en el hospital, pero aún todavía no lo hemos podido aplicar, no hemos tenido algún caso para poder realizarlo, ¿ya? Pero nos permiten visualizar estas imágenes con una alta nitidez, ¿no? Y poder, seguramente en un corto plazo, vamos a poder hacer este tipo de cirugía exoscópica. Aquí les muestro, pues, algunos de los beneficios del Kevo, ¿no? Que nos permite introducirlo y, sobre todo, ver las partes más profundas,
donde quizás de repente, en lugares donde no podemos visualizar, fíjense cómo ahí, ¿no?, nos permite ver la patita del clip, ¿no?, y si es que ha clipado o no de una forma inadvertida alguna rama perforante. Estas son imágenes, seguramente ustedes ya lo conocen, del neuronavegador, y nos permite hacer una planificación quirúrgica. Nosotros ingresamos la información tanto de la angiotomografía, de la resonancia magnética ya con tractografía hecha, ingresamos las imágenes y es el neuronavegador el que nos permite en tiempo real poder a nosotros visualizar en el acto operatorio estas imágenes con realidad virtual, ¿no? Entonces, esto es un gran avance que tenemos en el hospital para poder realizar este tipo de cirugías. Es así como nos permiten visualizar, fíjense, en tiempo real, ¿no?, estas imágenes, que por cierto, bueno, ya hemos empezado a realizarlas, ¿no? Y aquí nosotros vamos a presentarles algunos de los casos. Este es el caso que les presentó nuestro colega, el residente Miguel Azurín. Es el caso de un paciente con convulsiones, joven de 33 años, pero fíjense ustedes cómo aquí nosotros visualizamos esta imagen hiperdensa a nivel temporal, que se va hacia arriba. Tenemos las imágenes de resonancia magnética donde obviamente se diagnostica pues la malformación arteriovenosa en la región temporal, pero próxima al área de Wernicke, como les comentaba, ¿no? Entonces, nosotros solicitamos una resonancia magnética con tractografía justamente para ver el grado de relación que existe entre la malformación, el área específica de Wernicke y sobre todo las fibras blancas que están en relación a la malformación. Porque al ser una cirugía de un área elocuente se tiene que tener pues todo, digamos, lo previsto para tratar de generar morbilidad en el paciente, ¿no? O los estudios angiográficos que ya les ha presentado el doctor Azurín. Y es así como nosotros primero hacemos la planificación. Ingresamos todos los datos, incluso la resonancia magnética al sistema, al software del neuronavegador, y en tiempo real, bueno, vamos, digamos, dándole la información para que el neuronavegador nos reconstruya, digamos, esta imagen que nosotros podemos observar acá, ¿no? Tenemos aquí el área de Wernicke, tenemos la malformación arteriovenosa, y aquí también el navegador nos dibuja, ¿no?, las fibras del fascículo arcuato que comunican con el área de Broca, ¿no? Entonces, esto es importante para que ya en la fase quirúrgica, nosotros ya habiendo hecho la planificación quirúrgica e integrado el microscopio con el neuronavegador, tenemos entonces aquí la angiografía, que es la que hemos ido mostrando. Tenemos la imagen ya intraoperatoria de la videoangiografía intraoperatoria con fluoresceína, que ya el doctor Azurín les ha comentado, ¿no? Y cómo nos permite visualizar todos estos feeder, nos permite hacer la exéresis de la malformación finalmente para poder ver ya la exéresis completa de la malformación arteriovenosa y sobre todo el beneficio en el paciente que no tuvo ningún tipo de complicación neurológica. Este es un estudio que les quiero mostrar, colegas, porque este es el impacto durante la pandemia que hemos tenido, ¿no? Cómo las hemorragias subaracnoideas también han seguido, ¿no?, viniendo a nuestro hospital, y cuál es el impacto, ¿no? El objetivo de este estudio realizado en nuestro hospital es valorar sobre todo el impacto en el resultado de los pacientes con aneurismas rotos en nuestro hospital, pero en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros agrupamos, hicimos un grupo A y un grupo B. Fueron 42 pacientes tomados, ¿no? Operados desde el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2020 como grupo A, e hicimos un grupo control de 44 pacientes operados también desde el 1 de marzo al 31 de diciembre, lo tomamos como un grupo B. Y evaluamos sobre todo el mal estado neurológico con la escala de World Federation más de 3 al ingreso. Tuvimos también tomamos en cuenta la escala de Fisher 4 con hematoma intracerebral o con hidrocefalia aguda que requirió de drenaje ventricular externo. Tomamos en cuenta también el vasoespasmo y también tuvimos que tomar en cuenta la escala de ranking modificada del paciente al alta, ¿no? Entonces, siempre a la cabeza,
recuerden ustedes, el sexo femenino, ¿sí? El sexo femenino, como tenemos aquí, siempre la cabeza, la hipertensión arterial, ¿no? Los diferentes tipos también, como seguramente en cada uno de sus hospitales, nosotros acá tenemos con mayor frecuencia comunicante posterior, segundo cerebral media, tercero comunicante anterior, y después otros, ¿no? Con mayor frecuencia son los aneurismas de tipo saccular. Y estos son los resultados que logramos identificar, ¿no? Entonces, las tasas de presentación neurológica más deficientes y las complicaciones durante la evolución prequirúrgica, es decir, como hematomas intracerebrales o hidrocefalia que requirieron drenajes externos, fueron mayores en el grupo A definitivamente, ¿no? En el grupo operado en el 2020 en el transcurso de la pandemia, ¿no? Hubo un retraso definitivo. Ustedes saben, colegas, que nosotros somos un hospital de referencia a nivel nacional, que recibimos muchos pacientes que vienen de provincia. Entonces, imagínense ustedes en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde las personas no salían de su casa o muchos de ellos confundían los síntomas de dolores de cabeza con los dolores por el COVID, o algunos podían llegar incluso a un centro de salud o a un hospital, pero no tenían dónde poder recibirlos, o algunos podían quedarse en sus hospitales, pero ya tenían que ser referidos, y obviamente nuestro hospital, así como me imagino el de ustedes, tampoco podía recibirlos. ¿Por qué? Porque no había camas en la UCI, porque no había camas en la emergencia para poder recibirlos, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha aumentado más el hecho de que haya significativamente una estadística en cuanto al en la mayor escala de ranking modificada, ¿no? O sea, mayor número en cuanto a la disfuncionalidad que tiene este paciente con la escala de ranking, ¿no? Nosotros hemos visto también de que, fíjense acá, ¿no? Más pacientes en el grupo A, que son los grupos de la pandemia, digamos, con respecto al grupo control, ¿no? Más pacientes con una escala de World Federation más de 3, más pacientes, fíjense, con hematomas intracerebrales con respecto al grupo control, más pacientes con hidrocefalia y que requirieron un drenaje ventricular externo como el grupo de control del año 2019, ¿no? Estas son las diferencias significativamente estadísticas que hemos tenido. Nosotros hicimos una revisión bastante exhaustiva y de verdad no encontramos reportes a nivel nacional sobre aneurismas rotos atendidos en el contexto de la pandemia, ¿no? Por eso es que creemos de que este es un primer estudio corto, digamos, que obviamente nos falta seguir investigando más con respecto a este tipo de patologías en época de pandemia. Otro estudio que hemos podido hacer ya es, en cuanto a la tecnología, es la videoangiografía con fluoresceína intraoperatoria para ver los aneurismas, ¿no? Y para ver la seguridad en el clipaje y sobre todo para ver la patencia, ¿no? La permeabilidad en el control que tenemos, ¿no? Este es un estudio corto porque digamos, queríamos mostrar el resultado, la viabilidad y el valor de la videoangiografía con fluoresceína intraoperatoria, y sobre todo para observar la permeabilidad y la eficacia en nuestro clipaje, ¿no? Solamente los pacientes entre noviembre y diciembre del 2020, en plena época de la pandemia, les presento 10 pacientes hemos podido operar, ¿no? Con 9 de sexo femenino entre los 22 y 71 años. Hicimos o utilizamos el filtro amarillo 560 asociado al microscopio, y nosotros no encontramos ninguna complicación. Se pudo verificar la permeabilidad y la visión definida vascular cortical y superficial, sobre todo, y la profunda también, ¿no? Como les ha presentado nuestro residente en el caso. Estos son algunos ejemplos, algunos casos que hemos tenido, que hemos podido manejar, presentados en este trabajo. Acá un Fisher 4, fíjense, un comunicante anterior roto, y en las imágenes intraoperatorias, como, bueno, la disección microquirúrgica, la disección y la exposición del complejo comunicante anterior, el clipaje, la videoangiografía, la exclusión del aneurisma y la imagen postquirúrgica donde ya se ha excluido totalmente el aneurisma cerebral. Este es otro caso de un aneurisma complejo de la cerebral media. Decidimos hacer un remodelamiento, una exclusión del aneurisma desde el punto de vista microquirúrgico. Ahí tenemos las imágenes intraoperatorias, donde podemos hacer la disección del aneurisma. Creí por conveniente colocar un clip en M1, un clip en la rama temporal y en la rama frontal, y de manera segura poder hacer la exclusión. Acá estamos excluyendo el aneurisma haciendo el clipaje en tándem. Finalmente,
el aneurisma queda totalmente excluido, tenemos la angiografía, el angiotempo quirúrgica, donde ya no hay aneurisma. Esta es otra paciente recibida de provincia que viene ya con estos estudios, no tan buenos, por eso es que decidimos hacer ya los estudios en el hospital, y el angiotomógrafo del hospital nos permite hacer estas reconstrucciones muy buenas. Tenemos acá la arteria carótida, la bifurcación, el cuello del aneurisma, y sobre todo visualizamos acá la salida de la comunicante posterior. Esta es una imagen que nos permite ver el ostium del aneurisma, y la imagen intraoperatoria, ¿no? Cómo es que en el caso que se les ha presentado, cómo observamos aquí el cuello del aneurisma, la imagen, sobre todo esta experiencia que estamos teniendo en cuanto a este uso de videoangiografía intraoperatoria, ¿no? Tenemos que ir viendo las dosis, los tiempos, para que nos permita visualizar mejor, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la exposición, tenemos el clipaje, y tenemos cómo en tiempo real esta videoangiografía nos muestra una adecuada patencia de la comunicante posterior y las perforantes, sobre todo, ¿no? Aquí ya vemos la exclusión completa del aneurisma. En la imagen intraoperatoria, aquí estamos observando, fíjense, les voy a mostrar, la disección microquirúrgica. Aquí en un primer momento se pasa la fluoresceína, ¿no? Realizamos el clipaje, en este caso colocamos un clipcito, un clip medio semicurvo, ¿sí? Y para hacer la corroboración, nuevamente hacemos la visualización en tiempo real con la videoangiografía intraoperatoria, y se nos permite visualizar en tiempo real, fíjense, la permeabilidad de la arteria comunicante posterior y sobre todo las perforantes. Es importante eso para nosotros. Finalmente, colegas, nosotros somos un centro de entrenamiento, un hospital de escuela, un hospital de formación de residentes, así que nuestros residentes también se están capacitando para poder, en estas técnicas microquirúrgicas. Acá tenemos a nuestro residente de quinto año, el doctor David Llava, realizando el clipaje de un aneurisma, y con la tecnología, esta es la pantalla que les decía, ¿no? Para que ustedes puedan observar en tiempo real cómo es que, ¿no?, realizamos actualmente este tipo de cirugías, ¿no? Estimados colegas, entonces, bueno, esto es algo que yo les quería mostrar, ¿no?, de los avances que estamos teniendo en cuanto al manejo de la patología vascular, y para nosotros es importante, y sobre todo esta foto quiero mostrársela porque para mí es importante el hecho de haber tenido a mi maestro, el González Portillo, quien me ha enseñado mucho, a quien es una persona que yo respeto bastante, y seguramente es uno de los principales, digamos, personas que va a ser un crítico seguramente de todo lo que nosotros hacemos, pero siempre con una buena intención. Muchísimas gracias y buenas noches con ustedes, colegas. Doctor González, buenas noches. Hola, José Luis. Bueno, primero quería felicitarte por la excelente exposición y quería hacer algunos comentarios y críticas. Gracias, Primero, maestro. para tu residente Azorín, ¿no? No es elegante estar dando palabras en inglés, feeders. Debe hablar pues arterias aferentes, ¿no? Y arterias aferentes terminales, ¿no? Hay que hablar bien el castellano. En cuanto a la peritoneía militerional, que yo la empecé en el 2 de mayo del 2016, en mi opinión, yo prefiero pasar medialmente la línea temporal superior. Me parece que te da más comodidad. Pero en fin, cada uno con su experiencia puede decidir en qué forma hacer su craneotomía. Pero hoy día justamente escuchaba a Ali Cris, un curso de la Federación Mundial de Neurocirugía con los grandes así profesores, que él decía que no debemos hacer una craneotomía muy grande, pero tampoco no una craneotomía muy justa, porque tienes que prever complicaciones, en sentido que la anatomía puede estar diferente, que el cerebro se puede hinchar y otras complicaciones. Entonces siempre tienes que estar un poco de espacio, ¿no? Un poquito de espacio por si hay complicaciones. Porque ya después de una complicación seria, realmente tú cambias totalmente tu forma de operar.
Y por último, te felicito por tus publicaciones, pero trata de publicar en revistas que tienen revisores por pares, porque ellos te revisan muy bien el artículo y aprendes mucho. Bueno, y realmente una felicitación para todo el servicio de la Universidad del 2 de Mayo, que ya pues tienen tecnología de punta y están sabiendo aprovechar adecuadamente. Muchas gracias, maestro. Bueno, doctor Durán, el doctor Lazón también está por ahí presente. Buenas noches, doctor. Doctor Durán, de repente, algún comentario, colegas. Sí. Buenas noches. Primero Manuel, creo. Doctor Gracias. Lazón, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitarte a ti y creo que en tu nombre a todo el servicio de neurocirugía en el Hospital 2 de Mayo. Creo que siempre en este tipo de trabajo pues es algo que se realiza en equipo, esto no se puede hacer solo. Y veo que están haciendo un trabajo bastante bueno, avanzando, y creo que definitivamente tienen pues mucho que expresar a la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Y me da mucho gusto que, sobre todo a ti, pues José Luis, ¿no? Que estás muy interesado en esta patología y veo que la estás desarrollando, utilizando ya una tecnología pues que es comparable a los mejores hospitales del mundo, ¿no? Eso es algo que es muy loable definitivamente, tanto desde la parte administrativa, inclusive que en el servicio, ¿no? De neurocirugía en el que están trabajando. Igualmente, pienso que en relación a las craniotomías pequeñas, efectivamente, también en el Hospital Almenara, donde nosotros laboramos, hemos estado empezando a realizarlas. Por supuesto que tenemos también un criterio pues muy diferente entre uno y otro, ya que durante la pandemia, sobre todo, nos hemos puesto a trabajar en relación a la oportunidad y muchas veces han tenido que ser cirugías hechas pues a cualquier hora del día, ¿no? Y por muchos cirujanos que estamos participando en este tipo de patología, y hemos estado comparando también resultados y todavía necesitamos pues estandarizar. Hacemos craniotomías algunos un poco más grandes todavía, tratando de principalmente asegurar un resultado, ¿no? Que es importante, ya que la mayoría o el 100% de cirugías de hemorragia subaracnoidea se realizan en pacientes con sangrados agudos, ¿no? En los primeros días. Ya prácticamente es una tendencia que seguramente muchos hospitales también lo hacen, a ya no tener pacientes con hemorragias subaracnoideas de más de 3 días de sangrado hospitalizado, ¿no? Tienen que ser tratados inmediatamente. Por último, pienso que la forma en la que estás organizando tu trabajo y organizando tus presentaciones sobre el tipo de pacientes que están manejando, me interesó mucho, sobre todo ese último trabajo en comparación a las pandemias, ¿no? Durante el trabajo en pandemia, muy, muy interesante, de verdad. No es algo que se vea y se escuche en otros sitios, y creo que va a servir como un referente pues, de lo que puede suceder en casos de emergencia como la que estamos viviendo en estas épocas en todo el mundo, ¿no? Yo te mando un fuerte abrazo, felicito a tu servicio. Gracias. Y espero que sigamos adelante, seguramente siempre compartiendo nuestras experiencias y siempre dándonos la mano pues, como equipo que somos en el país, ¿no? Un fuerte abrazo. Así es. Muchísimas gracias, doctor Lazón. Un abrazo también para usted. Doctor Durán. Sí, bueno, como un participante más, ¿no? Como presidente de la Sociedad de Neurocirugía, pero inclusive como ello, quiero felicitar al Hospital 2 de Mayo, felicitarte, José, por todo el trabajo que están haciendo. Creo que es muy importante la experiencia que van ganando, sobre todo porque ya era hora de que los hospitales de referencia hagan un trabajo como este, ¿no? Es necesario saber que las políticas gubernamentales son fuertes, que tienen que ir acompañadas de toda la seguridad para que la atención a nuestros pacientes sea de la mejor calidad como lo están haciendo. Y lógicamente deben tener algunos problemas que deben ir superándolos, ¿no? Básicamente con lo que tú has dicho, José, y lo has expresado en el sentido de que se malogra un equipo y tarda mucho en poder ayudar, ¿no? Veo que tienen un resonador 3 Tesla, veo, bueno, hace muchos años que tenían un angiógrafo biplano, pero lo que sí quiero hacerte, por favor entiendan esto, sobre todo porque hay residentes acá, de una manera constructiva, creo que la angiografía es muy importante, ¿no? En este caso, el aneurisma comunicante anterior
que nacía del lado de A2 contralateral, creo que podrían haberse llevado un gran problema si es que ustedes no hubieran visto cómo era el flujo sanguíneo. Por más estudios que tengamos, entiendo, y yo eso los tengo, los sostengo y hablo con los residentes, con los estudiantes que tenemos acá hoy en el Almenara, que las angiografías hasta que no se encuentre un estudio mucho más detallado con angiografía, que eso yo creo que va a suceder en pocos años, angiografía por tomografía, ¿no? Yo creo que la angiografía por sustracción digital es imprescindible para ver la funcionabilidad de toda la circulación, ¿no? Creo que es importante que se tome en cuenta eso, porque puede llevar a evitar muchos problemas, ¿no? Lógicamente el desarrollo tecnológico va a hacer que seguramente pues, en algún momento la angiotomografía cobre un papel que supla al angio por sustracción digital, ¿no? Pero por el momento no, ¿no? O sea, y menos en malformaciones arteriovenosas, donde la visión, la observación de la lesión es dinámica, ¿no? Es dinámica, los flujos son importantes, ¿no? Todavía no hay resolución que discrimine en una angiografía por tomografía un aneurisma intranidal de buena manera que nos puede llevar a graves problemas intraoperatorios, ¿no? No, en general felicito este liderazgo que vuelve a tener el Hospital 2 de Mayo. Creo que es un trabajo que no es de esta gestión, sino es de gestiones anteriores y creo que debe ser sostenida más allá de esta gestión, ¿no? Como decimos, las políticas públicas deben ir hacia las personas que lo requieren. Yo he vivido esa época todavía en que los aneurismas hacían el famoso círculo de la muerte, ¿no? Empezaban por Huaycán y terminaban de repente en el Carrión, que era el último lugar donde los aceptaban los aneurismas, que es inaceptable, ¿no? Es inaceptable que en nuestro país se muera la gente con aneurisma. Tiene que atenderse y atenderse de la mejor manera. Y por eso les felicito y creo que es una excelente iniciativa que debe ser canalizada de la mejor, como viene siendo, de la mejor manera, ¿no? Gracias, doctor Hacha, por esta exposición. Y lógicamente, no, discúlpame, Marco, en que es cierto que de repente todos quisiéramos presentar trabajos en las mejores revistas, ¿no? Pero creo que nuestra revista de neurocirugía, que gracias al doctor Marco Chipana está avanzando, ¿no? Ya es prácticamente un año de ininterrumpidas publicaciones. Creo que debemos fortalecerla. Lógicamente va a haber en su momento que tengamos críticas de pares para que puedan ayudar a avanzar en nuestra revista, ¿no? En principio debería ser indexada y para eso necesitamos una serie de publicaciones, una serie de permanencia dentro de la literatura y luego, lógicamente, dar el siguiente paso. Pero esto es función de todos los integrantes de la neurocirugía, ¿no? Por eso es que nosotros pedimos que las personas que todavía no están acá en nuestra sociedad se involucren con nuestro trabajo para que así como el Hospital 2 de Mayo que va avanzando, también nuestra sociedad avance, ¿no? La sociedad es de todos, la sociedad de neurocirugía, ¿no? Bueno, los invito mañana a la Universidad Planck y gracias, José, por esta brillante... No, gracias a usted, doctor Durán, por la posibilidad brindada y un saludo para todos ustedes, colegas presentes, muchísimas gracias por su atención y bueno, muy buenas noches con todos, ¿no? Hasta luego, doctor González, buenas noches, doctor Gutiérrez. Chao, Marco, gracias, gusto de verte. Buenas noches. Gusto de verte. Muy buenas noches con todos. Manuel, Saludos. ya nos vemos, gracias. Colegas, chao, chao. Hasta luego.